Buenas tardes, queridos colegas. Acá estoy para presentarles mi ponencia titulada Atisbo de burguesía portuaria con Max Weber pensando en Buenos Aires. Justificaciones para la conservación patrimonial de una barraca en el Riachuelo. Muy bien, para eso lo primero que tenemos en cuenta son los órdenes culturales que nos llevan justamente a evaluar y a estimar cuáles son las significaciones culturales que tienen nuestros patrimonios portuarios. Por eso tenemos estas dos imágenes, que depende de dónde se mire. La imagen del pato liebre, famosa, de 1900, uno ve una cosa o ve la otra. Claro que en el Riachuelo, una representación de 1833, como un guinche y una barraca, son mucho más explícitos. Pero de todas maneras, cualquier modo de entender el mundo debe asumir las cosas que existen o pueden existir. Y de ahí que ICOMOS, a través de la Carta de Burra, proponga que la significación cultural del patrimonio es la voluntad de visibilizar los valores estéticos, históricos, científicos, sociales o espirituales presentes en elementos construidos y sitios como un todo, es decir, en su tejido urbano, formas de uso y la asociación de sus elementos. Nosotros estamos atisbando sobre una parte de Buenos Aires, que es nada más y nada menos una barraca en el riachuelo, un riachuelo contaminado de aguas oscuras, como podemos ver en esta foto aérea de fines de los años 90, que sin embargo, cuando se trata de ubicarlo turísticamente como bien patrimonial, el riachuelo es color de un mar celeste. Pero ahí estamos, es decir, en el riachuelo, donde el patrimonio ambiental está contaminado, y nos obliga, desde el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 2008, a recomponer el ambiente, mejorar la calidad de la vida de los habitantes y prevenir daños producto de la contaminación ambiental. También la Corte Suprema resuelve identificar todos aquellos bienes que estime tengan las cualidades apuntadas en la presente como flora, fauna, monumentos, construcciones de interés cultural y valor histórico, puentes, lagunas, demás, realizando a su vez todas las acciones administrativas al respecto de manera inmediata en el año 2012. Asimismo, la Corte Suprema obliga a los gobiernos reunidos en la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo a trabajar sobre estos aspectos. ACUMAR, la autoridad de la cuenca, define contaminación justamente no solamente desde el punto de vista ambiental, natural, sino también como acción u efecto directo o indirecto que mediante el desarrollo de la actividad humana causan daño a los bienes materiales o culturales, fíjense, deterioren o perjudiquen el disfrute u otros usos legítimos del ambiente. Así tenemos nuestra barraca Peña, que está inscripta desde el año 2018 como un área de protección histórica, como un conjunto testimonial de la arquitectura productiva y comercial del siglo XIX, enclavado a orillas del riachuelo. Aquí vemos su delimitación catastral, está justamente al lado de una hormigonera, a la vera del riachuelo, donde se ubica entonces los restos del almacén El Triunfo, el puente basculante ferroviario Barraca Peña, donde se encuentra el Pecio Sun City y la estación ferroviaria también, la más antigua que se dice de Buenos Aires, cuyos restos existen aún hoy. Lo interesante de ver de todos estos espacios nuestros portuarios es que el espacio portuario es funcionalista, empírico y moderno, pues está al servicio de la producción y del movimiento de mercancías. Y ahí tenemos algunos autores que pueden consultar en el texto que está en las actas, donde las vidas que lo reconstruyeron son también parte del movimiento, del mover, del contar y del describir el espacio portuario, el espacio del movimiento. Inclusive, si lo vemos desde la fenomenología de las rutas, los puertos son paisajes del movimiento, espacios de significados producidos por la gente. Es decir, no son no lugares en este sentido, sino son lugares de mucho significado, porque además de tener significado del espacio en sí, la cantidad de movimiento, de masa que se producen en los puertos es altamente significativo para nuestro sistema. Y esta entonces la historia de la Barraca Peña, en este caso ya en un punto particular, porque estamos viendo acá la existencia del muelle a orillas del riachuelo, esto es 1863, un dibujo de un agrimensor para justamente delimitar los espacios donde iba a venir el ferrocarril y establecerse la primer conectividad multimodal en Buenos Aires.
Vemos también la imagen de Emilio Vicente Bunge, un destacado político, comerciante, gobernante de la ciudad de Buenos Aires, que en ese momento, en 1863, ya recién cumplía la mayoría de edad y pasaba a hacerse cargo de estos bienes por sucesión familiar. Pero claro, nuevamente, es el momento del auge de la lana, y las barracas del Riachuelo empezaban a comerciar e a entablarse en la red mundial de comercio de lana. Lo podemos seguir a través del tiempo, y recién en el año 2007 el gobierno de la ciudad hace una publicación que destaca la conservación de la barraca de Peña. Es decir, que conservar patrimonio implica que hubo y hay grupos de interés de la sociedad civil y de los organismos de gobierno local, indicando estas primeras acciones de visibilización para conservar la barraca. Acá tenemos, por ejemplo, el caso de la Asociación Amigos Barraca de Peña, que en su logo justamente destacan la primer conectividad entre el ferrocarril, el tren y el modo de transporte vehicular, digamos, ¿no? Terrestre por los muelles, como el primer establecimiento ferroportuario del país. Pero sin duda que todo esto viene de una trayectoria, ¿no? Justamente de organizar funcionalmente el espacio portuario, y ahí vemos que diferentes familias, los Peña, de ahí viene el nombre de la barraca de Peña, de los Fernández, de la Peña y Fernández, que vienen de Bouzas, Galicia, y también los Lezica, que eran otra familia muy acomodada en Buenos Aires desde el punto de vista de la colonia, y los Bunge, los Goulan y los Chas. A través entonces de más de un siglo podemos ver que las familias surgen en torno a la globalización modernizadora del reinado borbónico en el antiguo régimen y la expansión de la modernidad industrial del siglo XIX desde 1827, cuando llega Carlos Augusto Bunge a Buenos Aires. Es decir, que las familias en sus redes, en sus conexiones, postulan valores que refuerzan los lazos familiares y los flujos de información comercial a ambos lados del Atlántico, con inversión de capital y negocios en torno al ovino, que es hasta 1890, digamos, lo principal, ¿no? En un periodo particular, ¿no? Y a lo cual estas familias se han dedicado a eso. Bueno, lo que podemos decir es que en ese entorno de los Bunge, la casa Bunge, que ya se empieza a convertir desde principios del 19 en protagónica del comercio mundial, por lo menos a sembrar sus semillas, en Buenos Aires tenía primos, también primos de los Bunge en Alemania, de los Bunge en Holanda, de los Bunge en Amberes, en Bélgica también. Lo que vemos es que Max Weber le cuenta a su madre que uno de sus primos se venía a Buenos Aires en 1872 a ocupar la posición de otro integrante que falleció en ese momento. Lo lindo era ver que comerciaban lana para la confección belga y francesa de alfombras, textiles, linaza, pintura al óleo y yute desde 1872. En abril de 1881, en este mismo libro de Max Weber, de historia inglesa, alemana de la familia, se queman los bienes de una barraca en el Riachuelo. No sabemos si es nuestra barraca, pero sí de una barraca. Y el incendio reportó, aún a pesar de que la lana en crudo, así como se sacaba de las ovejas, no hubiera podido prender fuego, se prendió fuego de todas maneras. Luego, en 1874, viene Ernst Bunge por primera vez y funda el Banco de Tarapacá en Buenos Aires, y en 1884 ya comienza formalmente Bunge y Born en Buenos Aires como parte del sistema mundial justamente de comercio y de infraestructura productiva y portuaria. Esto es lo que podemos ver luego en la página de la empresa Bunge, es decir, la historia, como Johann Bunge en 1818 comienza con esta empresa, digamos, a ser el abuelo de Ernst y ser a su vez hermano de la otra rama de Bunge que habían venido en 1827 a Buenos Aires. Ahora bien, cuando vamos a ver de qué manera se conserva, qué criterios patrimoniales hay para la barraca de Peña, o Peña Bunge, si queremos decir, tenemos ahora muy recientemente esta gráfica que ha planteado un mapa patrimonial, un mapa de recorrido patrimonial por el Riachuelo,
por parte de la autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo, ¿no? Lo que vemos es que desde una perspectiva de la antropología de la contaminación, hay determinadas cuestiones que tienen que ver con las instituciones físicas y simbólicas que reproducen el paisaje contaminado. No se trata de algo de todos colores, sino de otra realidad. También hay una producción constante de incertidumbre sanitaria y cultural que afecta la posibilidad de cambiar las condiciones de vida que se imponen sobre las personas. Asimismo, la intoxicación del cuerpo humano individual y colectivo afecta cognitivamente las capacidades de las personas. En suma, vemos que hay una vacancia, o vacancias varias, en alianzas jurídicas para el manejo del patrimonio cultural en un ambiente contaminado, como lo estipula Beatriz Mendoza. Se visualizan entonces órdenes antropológicos vacantes en lo jurídico patrimonial y por lo tanto también en lo político. En suma, podemos ver que hay órdenes culturales que legitiman el patrimonio y el Estado es el primero que siempre ha legitimado alianzas jurídicas patrimoniales en función de las sucesiones dominiales, tanto por compraventa como sucesión adentro de las mismas familias. Y hoy lo que sí podemos ver es que la Barraca de Peña forma parte de los bienes del Estado y que dispone de diferentes órdenes de significación del patrimonio cultural en un contexto de contaminación socioambiental que resulta fundamental para definir entonces los criterios de conservación de la Barraca de Peña. Muchas gracias.